Ya. Ya, la Javiera revisó las fechas, Matías le echó una miradita pequeña al programa. Ya, bueno, y las disculpas, algo pasó, yo les había mandado el link para el día martes, pero sin querer mandé un link equivocado primero, y después pero parece que ahí algunos se confundieron, entonces por eso no pudimos, déjenme chequear en los enviados. Los enviados los tengo que tener. Pero como para tener menos complicación, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar, perdón, ya, acá está. Ya, para tener menos confusión, vamos a trabajar con el link de los jueves, los días martes también. ¿Está claro? Sí, profesora. Ya, súper. Así nadie se confunde, no nos confundimos del link porque estamos ya con tantos links. Ya, entonces ahí como mostrarles, esto es lo que teníamos de la presentación del programa, inicio de unidad y tal. Entonces vamos a trabajar, vamos hoy día a partir revisando la unidad 1 y vamos a continuar la próxima semana, ¿ya? Y luego vamos a comenzar con la unidad 2 y el día 20 de octubre vamos a tener la primera prueba. Acá no sé por qué se borró el 1, pero la primera prueba naturalmente es de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿sí? El día 24 de noviembre vamos a tener la segunda prueba de la unidad 3 y la unidad 4, ¿ya? Y la final, la prueba final la vamos a dejar para el día 22 de diciembre. Esas son las 3 evaluaciones que tenemos, y en la última evaluación, en la evaluación de la unidad 5, además de tener la prueba que la vamos a hacer online y de alternativas, como, bueno, el único soporte que hoy día hemos tenido como para hacer pruebas un poco más eficientes, además de eso, va a entrar en esa nota, la mitad de la nota va a ser la prueba y la otra mitad de la nota van a ser reportes. Ya, eso es, qué pena que todavía no tenga el aula virtual habilitada, pero les voy a mostrar en otra aula que tengo cómo funciona esto de los reportes. ¿Les parece? Los reportes los vamos a ir haciendo clase a clase. Es decir, todas las clases, termina la clase y como hacemos la parte sincrónica aproximadamente de 1 hora, la vamos a hacer cortita, 1 hora, como dicen los protocolos, la media hora siguiente ustedes tienen que hacer el reporte de la clase y lo van a cargar en la página del aula virtual. Ya apenas tengamos el aula habilitada, la primera clase naturalmente la vamos a dejar de prueba y a la clase siguiente vamos a empezar, esos reportes van a empezar a contar. ¿Cómo los voy a subir? Y ahora les voy a mostrar, porque los vamos a subir en modo wiki, ¿ya? ¿Qué significa el modo wiki? Que todo el mundo puede ver mis reportes, ¿ya? Entonces la idea con eso es que vamos armando un cuaderno colectivo, donde cada clase, cada quien toma algunos apuntes y los carga ahí y los deja disponibles para que el resto de las compañeras y compañeros puedan revisarlo rápidamente. ¿Por qué lo vamos a hacer así? O sea, esa nota tiene dos componentes, uno que es el del estudio sistemático y el segundo, que es el más importante, que yo lo llamo el componente solidario, que quiere decir que si alguien está con baja señal de internet, no pudo conectarse a la clase, porque de verdad se le caía la señal, porque justo estaba en un lugar, cuando trata de ver el video todavía se hace complejo, entonces tiene la posibilidad de entrar al aula y leer la wiki, que es mucho más liviano que estar descargando un video y revisando un video, ¿ya? Entonces, yo voy a entrar acá a una de mis asignaturas, yo esto el semestre pasado lo hicimos con todas las asignaturas que yo dicté, menos los tipes, y la verdad es que funcionó
súper bien, ¿ya? Entonces, no, este es otra. Déjeme, acá en el electivo formación general lo tengo. Entonces, si ustedes se fijan, va a aparecer así, como que cada semana va a ir teniendo, cada semana va a ser uno de los cuadritos, digamos, que hay acá. En este caso hay solamente uno porque, bueno, tenemos clase una vez a la semana, pero en el caso de ustedes, como cada uno de estos módulos va a ser para las 2 clases, entonces deberían tener 2 videos y también deberían aparecer 2 wiki. Estas son las wiki, ¿ya? Este es un ejemplo. Yo entro a la wiki acá y tengo que marcar editar. Voy a editar. En este caso, como yo ya hice el ejemplo con el curso, yo voy, respeto lo que la otra persona ya ha escrito, bajo, lo tiro hacia abajo y pongo reporte de Karin. Otro nombre, digamos, para poner mi nombre. Y ahora empiezo a poner la clase de hoy, y ahí como los elementos más centrales que me quedaron dando vuelta de lo que fue la clase, ¿ya? La idea principal, y incluso yo podría revisar lo que han escrito mis compañeros y decir, de acuerdo con lo que han escrito mis compañeros, además agrego esto que nadie lo mencionó. ¿Se entiende? La idea no es hacer un texto muy largo, pero porque ¿qué va a pasar? Que entre todas las personas del curso se va a ir construyendo este texto largo, que es el texto de resumen. Entonces, lo importante es que cuando llenen su reporte, nos presentamos, vimos el programa, ¿tá? Escriben todo lo que quieran escribir y ahí, listo, guardar. Eso es todo. Y si ustedes se fijan, queda en la página pública, va a ir quedando así. Entonces, cuando cualquiera de ustedes abre la wiki, le va a aparecer inmediatamente todo el resumen de lo que pasó en la clase. ¿Ya? Y yo después, lo que voy a hacer al final del semestre es decir, ya, si tiene 16 semanas, la primera semana estuvimos sin acceso al aula virtual. Imaginémonos, conociendo cómo es la universidad, que se demoran una semana más todavía en habilitar mi aula virtual. Ya, pero partimos entonces en la semana 14. Por lo tanto, deberían haber 28 reportes por persona. ¿Sí? Hice los 28 reportes, los subí, tengo el 7. Si no hice los 28, hice los 27, empiezo a perder puntaje. Todo el mundo parte con un 7, ahí, ¿sí? Y después se va descontando el puntaje. ¿Ya? ¿Se entiende cuál es la idea de...? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Si alguien, por ejemplo, no llegué a la clase, no estuve presencialmente en la clase, pero después vi el video, con el video hago enseguida el reporte, ¿ya? Yo cuando voy a hacer como los momentos de corte, los voy a hacer antes de las evaluaciones. Antes de la prueba 1 voy a sacar entonces, voy a sacar como los reportes de la prueba 1, ¿ya? Antes de la prueba 2, lo mismo, voy a hacer lo mismo. Y antes de la prueba 3, va a ser la última parte, ¿sí? ¿Consultas de esto? No, profe, quedó todo claro. Ya. Gracias. Francisco, si cuando uno se mete a escribir un reporte y ve que está básicamente todo en la clase, da lo mismo si es repetitivo, claro, porque tú pones para ti lo que es más relevante, ¿ya? Tú pones tu marca, porque puede estar todo, pero igual hay que ir rankeando como los niveles de importancia, pues. Entonces, de todas maneras, en el fondo lo que hacemos ahí es hacer un trabajo colaborativo. Entonces, por eso les digo, es súper importante que lo entiendan como desde esa lógica. Les va a aportar a ustedes para la nota, pero sobre todo la idea es que le aporte a las compañeras y compañeros que están con dificultades de tener la internet, ¿ya? Eso es como lo más relevante. Tener nomás el cuidado de no borrar los reportes anteriores,
No por la nota, porque yo igual la nota después puedo rastrear, todo, va quedando todo en el historial, ¿ya? Igual eso tiene como un historial atrás, por lo tanto yo voy a saber. Pero si borran lo de los compañeros, se pierde el espíritu solidario de generar este cuaderno compartido, ¿sí? Entonces, esa es como la idea. También que entre ustedes mismos, incluso tú puedes decir, está básicamente toda la clase, pero también podría ser que algún compañero o compañero se hubiese confundido y hubiese puesto algo que no corresponde. Entonces también sería interesante en el reporte poner solamente poner atención con que lo que dijo, no sé, pues el Tomás no es lo que correspondía, o el Tomás lo interpretó de una manera, pero también se podría haber interpretado de otra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa parte es con total permiso, como en el fondo la idea es justo esa, de poder colaborar y copiar, digamos, entre comillas. Y si no lo pongo con la nota parcializada para como dando un porcentaje para cada una de las evaluaciones, es nada más que porque podría haber alguien que estuviera con dificultades serias de tener el acceso a la internet y a lo mejor no alcanzaría a ponerse como al día, ¿ya? En sus N de reporte. Entonces, por eso, más que como que para todas las pruebas, eso va a ir quedando en mi contabilidad como un criterio así, como para ir haciendo como una evaluación en el fondo del proceso, y en la nota final, ahí sí le vamos a dar la mitad de la importancia, ¿ya? O sea, tener todos los reportes ok, quiere decir que tengo el 50% de la nota 3, ¿ya? Y entonces, como en términos de porcentaje, debería tener 33% la prueba 1, 33% la prueba 2 y 34% la prueba 3, que está compuesta como de estas dos patitas, una del trabajo continuo más la evaluación de ese momento. Eso es como lo más importante que quería contarles antes de, como les digo, esta semana estamos en prueba. Raúl no parte hoy porque yo hoy día no tengo el aula virtual habilitada, y una vez que la tenga habilitada, la primera vez va a ser de prueba, así que la primera vez va a estar disponible para que ustedes la modifiquen, pero no va a contar, va a empezar a contar de la clase siguiente. Ahora voy a insistir con que me habiliten el aula porque no entiendo por qué todavía no lo han hecho, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya teniendo como esos elementos claridad, vamos a empezar a hablar de lo que significa la economía. Y déjenme ver si... Ya, pasa que yo acá tengo un PPT de fundamentos de la economía, pero que es un poquito más atrás. Así que como para empezar a ver, antes voy a compartirles, para comenzar, en vez de comenzar como con la estructura del ManQ, vamos a comenzar revisando un trabajo que yo realicé para el Ministerio de Desarrollo Social, que ponía también como que agrega, además de la mirada tradicional de la economía, agrega la mirada del enfoque de género, que es muy interesante hoy día, sobre todo como para entender la economía en su sentido más ampliado, y no solamente en el sentido restrictivo de lo relacionado con lo monetarizado, que sabemos que hoy día es una cosa que además está con mucho cuestionamiento. Entonces, vamos a compartir la pantalla y ahí está. Ya. Entonces, vamos a empezar revisando, ¿ya? Entonces, si ustedes acá se fijan, como que esto es lo que ustedes van a encontrar en el ManQ, ¿sí? Es muy raro, de verdad, y me disculpo estar haciendo esta clase sin pizarra, porque estas cosas normalmente uno las va explicando y las va poniendo, escribiendo en la pizarra y tal, y salen mucho más entretenidas, pero bueno, hay que adaptarnos a los tiempos. Ahora les cuento que para la parte más de gráficos y eso, se supone que me tiene que llegar la tableta digital, y ya con eso vamos a poder dibujar acá vivo y en directo, pero mientras tanto, como nos quedamos con el
soporte de la pantalla. Entonces, el concepto de economía, no sé si ustedes lo habían escuchado esto ya, si lo habían visto, viene del griego, ¿ya? De la palabra oikonomía. ¿Lo habían escuchado? ¿Sabían que eso significaba, de ahí salía economía o no? No. ¿No? Ya. ¿Alguien puso algo en el chat y no lo alcanzo a leer? No me deja mostrarlo porque estoy compartiendo pantalla. Bueno, oiko, ¿sí? Una persona puso que sí. Una persona dice que sí. ¿Quién dice que sí? Cristóbal. ¿Quién decía que sí? La Krishna. Krishna. Está con la perra y no quiere hablar. ¿Cuándo, compañera? ¿Mm? Sí, profe, yo había escuchado lo que significaba economía Ya. ¿Y dónde lo escuchaste? en el colegio o liceo. Dale, bacán. Qué buena. Entonces, la palabra oiko significa hogar. Y la palabra nomía tiene que ver con la administración del hogar. ¿Ya? Esto es como, es súper interesante y por eso les digo, ahora me extraño la pizarra, así como para dibujarles los oikos, porque el oiko griego es como entender que todas estas cosas vienen del mundo de los griegos y pensar lo que esto estaba vinculado justamente con el espacio del hogar, permite entender que la economía se relacionaba con ese ámbito, ese espacio donde participaban solamente las mujeres. Las mujeres y los esclavos, o sea, las personas que no eran sujetos de derecho. Porque los espacios de la polis, de la política, es donde estaban los hombres, ¿ya? Entonces, este concepto de economía que proviene desde ahí es como, por mucho rato, la ciencia económica estuvo fuera, no existió como ciencia económica, ¿ya? Recién la ciencia económica como tal va a aparecer, así como en términos enciclopédicos, con la modernidad, con Adam Smith, a principios del siglo XVIII. ¿Ya? Después de la obra de Adam Smith de La riqueza de las naciones, recién ahí entonces vamos a empezar a hablar de que hay una ciencia económica. Pero antes de eso, esto es como una administración doméstica que no compete a los grandes temas intelectuales, ¿sí? Entonces, como la economía, si ustedes quieren, por siglos fue considerada como una práctica menor, como una práctica, como les digo, que estaba más bien asociada al mundo de lo femenino, de las mujeres, que en el tiempo, como les digo, de la Grecia clásica, y posteriormente también sabemos que las mujeres no teníamos, ni siquiera creían que teníamos alma, ¿ya? Para que lo entiendan así. Los griegos lo que pensaban es que las mujeres éramos unos recipientes. Y todo eso está escrito en un libro de la historia de las mujeres, que es un libro precioso, que cuenta que, dice, los griegos creían, como lo que ellos veían, es que los hombres tenían un espermio, entonces ellos pensaban que en el espermio iba la vida, y que las mujeres no éramos más que algo así como un cántaro hueco. Entonces, por lo tanto, como que recibíamos este espermio, lo fecundábamos, lo acogíamos y lo fecundábamos, pero como hacíamos solo eso, las mujeres éramos consideradas como que no teníamos alma, que éramos seres inferiores, que éramos igual que los niños, porque los niños, como tampoco pueden fecundar, entonces eran igual seres inferiores. Y los hombres que tenían capacidad de fecundar eran los que estaban más cerca de los dioses. Entonces eran como seres superiores. Y por eso los hombres se juntaban entre hombres y hacían toda la vida entre hombres. Incluso el amor más profundo, está escrito, de hecho Platón en los textos que tiene el banquete, por ejemplo, es entre seres, el amor más sublime es el amor a los dioses, y luego entre los seres iguales, es decir, entre los hombres.
la relación con las mujeres era una relación como instrumental solo para la reproducción de la vida. No era una relación amorosa o jamás de pareja. Entonces, por lo tanto, las mujeres nunca eran sujetos autónomos. Pasaban de ser hijas a ser esposas, ¿sí? Y eso se mantuvo así hasta muy poco tiempo atrás, ¿no? Hasta muy poco tiempo atrás. Por eso las mujeres no eran sujetos de derecho, no eran consideradas como que ni siquiera podían votar. O sea, como que va a tener que ver después con los últimos siglos recién, donde las mujeres se reconocen como sujetos en igualdad de condiciones que los hombres, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean como lo interesante que tiene que ver esto, de que por muchos siglos la economía era ni siquiera era un saber menor. Y se los remarco porque cuando uno mira hoy día, que al contrario, que pareciera que todas las grandes decisiones las tienen que tomar los economistas, ¿ya? No sé si ustedes se han fijado, pero cada vez que nombran a alguien en un ministerio, ojalá sea economista, ¿sí? Entonces uno dice, qué curioso, ahí uno puede ver cómo hay un cambio de paradigma entre dos sociedades, ¿cierto? Pasamos de entender que la economía era de verdad una cosa como de segundo orden y que los temas más importantes estaban como la reflexión filosófica, la reflexión mística, como que esos sí que eran temas fundamentales en el hacer de la política incluso, pero no en estos temas administrativos tan sencillos, ¿sí? Y esto va quedando esta huella, a pesar de que las ciencias económicas empiezan a desarrollarse, como les digo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX va a ser cuando todo el desarrollo de la física mecánica va a venir a influenciar lo que se conocía por ciencia económica. Entonces la física mecánica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trabajar como la teoría de la causalidad, ¿sí? Si yo hago con una fuerza, tiro una pelotita para el otro lado, yo puedo predecir dónde va a caer esa pelotita. Eso es lo que va a hacer la física mecánica. Entonces va a dar como, bueno, entonces la fuerza va a ser causa de la distancia que va a recorrer. Entonces van a ver, la física mecánica va a decir que controlando ciertas condiciones, lo que yo podría hacer es predecir. Y entonces la ciencia económica va a tomar estas ideas como esta metodología de la física mecánica y la va a poner en el contexto de las relaciones sociales aplicadas a este modelo de mercado, ¿ya? Entonces nosotros vamos a predecir qué va a ocurrir con la demanda, por ejemplo, si los precios aumentan, ¿ya? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Entonces, los modelos que vamos a ver, ese modelo simple de una economía de mercado, ese modelo es un modelo que está hecho en el siglo XIX pensando en que el mundo todavía se puede reducir a una relación, si ustedes quieren, bivariada, ¿ya? Porque tengo la capacidad, como algo así, como aislar las demás variables y dejar las constantes. Lo que en economía se va a conocer como el ceteris paribus. Entonces ustedes van a ver muchas veces, si escuchan a la gente que hace economía, que va a decir, si yo hago esto, esto va a ocurrir, ceteris paribus, todo lo demás constante, ¿ya? Sin embargo, sabemos que la física mecánica del siglo XIX ya hoy día no está vigente, y que hoy día estamos hablando de física cuántica, es decir, que incluso dos objetos pueden estar al mismo tiempo en un lugar, o sea, cosas así como, que son como los clásicos teoremas de la física cuántica, el gato que está en las dos cajas, ¿ya? O, por ejemplo, todos los fenómenos de la complejidad. Hoy que lo que van a mostrar es que una pequeña acción no sabemos, no tenemos ninguna capacidad en un sistema complejo de predecir dónde va a terminar. Y es por esto que cada vez que hablan los economistas, por ejemplo, respecto a las predicciones del Producto Interno Bruto, de la tasa de crecimiento del PIB, el 90%, 98%, 99% se equivocan, ¿ya? Porque de verdad hay muchos factores que están ocurriendo y que están interactuando en los sistemas económicos
que hacen que los sistemas económicos sean sistemas complejos, ¿ya? Por lo tanto, la predicción que antiguamente pensaba la ciencia económica que podía ser, hoy día más bien se sabe que es pura incertidumbre, ¿ya? Entonces, hoy día van a haber otros modelos que están operando y no este modelo sencillo que presenta el Manquio, ¿ya? Entonces, por eso les digo, Raúl, hiciste una pregunta. ¿Así lo determinaron ellos? Mira, recién me apareció la pregunta. ¿O era por la tradición? ¿Te refieres, Raúl, a lo de los griegos? ¿A eso estabas hablando? Chiquillos, pueden abrir los micrófonos con tranquilidad y opinar, ¿eh? Ya. Me imagino que era lo de los griegos. Yo, como te digo, los griegos por observación asumían, como ellos eran súper observadores de la realidad, ellos veían eso, que los hombres tenían espermio, lo visualizaban, y ellos creían que en el espermio iban los hijos, las hijas, ¿ya? Y como les decía, los únicos que desarrollaban alma, porque estaban más cerca de los dioses, es decir, que podían dar vida, para ellos, por lo tanto, eran los hombres. Entonces, ellos como que justificaban las desigualdades en términos de participación por desigualdades naturales, que igual es re loco que esas cosas como que quedan todavía en los imaginarios culturales de Occidente. O sea, todavía hay gente que cree que hay diferencias que son naturales. O sea, que uno dice, pero ya, ¿cuánta agua ha pasado bajo el puente? Ya, pero esas cosas todavía como que hablan de un ser inferior y un ser superior, ¿cachai? Esas cosas, ¿ya? Pero volvamos como a la parte introductoria de la ciencia económica, ¿ya? Entonces, como les contaba, incluso todavía en los manuales, yo me acuerdo haber encontrado unos manuales de estos de escolares, ¿no? De economía doméstica. No sé si ustedes también sabían que antes las mujeres hacían, cuando todavía, les insisto, es como que la ciencia económica fue lentamente ganando terreno a medida que se fue desarrollando los modelos neoliberales que vincularon la economía a la política, ¿ya? Pero hasta antes, todavía la economía estaba muy asociada a esto, a la administración de lo doméstico, y que era lo que se les enseñaba a las mujeres para ser dueñas de casa, en los manuales de los colegios, ¿sí? ¿Alguna consulta de eso? ¿No les llama la atención? Profe, pero entonces cuando se cambió este pensamiento al neoliberal y se vinculó la economía a la política, ¿por qué no tampoco se configuró como la creencia de, o sea, la concepción que tenían sobre las mujeres? Ya que igual nosotras entonces estuvimos como educadas mucho antes que los hombres sobre la administración, sobre el manejo y formación de, Ya, no sé, de ingresos. ya, y es que ahí viene lo interesante, porque en el fondo la economía va a ser desplazada del lugar de lo doméstico y se pone en el lugar de lo público, ¿ya? ¿Cachai? Entonces deja de ser relevante, por ejemplo, estos procesos de administración de las unidades domésticas, así como de las unidades básicas. Y lo que empieza a ser relevante es como lo que ocurre fuera de los hogares, en el espacio de lo público, es decir, en el mercado del trabajo. Y ahí a lo único que se le va a dar en el fondo como crédito económico es a lo que está monetarizado. Entonces, ¿quiénes van a participar en el mercado del trabajo? Van a ser los hombres. Las mujeres recién entramos a participar con más fuerza en el mercado del trabajo después de la aparición de la píldora anticonceptiva. Porque antiguamente, o sea, si ustedes piensan, esto es como antes de ayer, esto es de verdad antes de ayer. Y yo pienso, por ejemplo, en mi abuela,
las mujeres como mi abuela, a pesar de que eran educadas, que estaban en la escuela, si tenían alguna profesión que pudieran llegar a seguir, eran o entraban a la escuela normal para ser profesoras, ¿ya? O recibían alguna instrucción de enfermera, pero incluso, por ejemplo, en las facultades de medicina no participaban mujeres, pues. Sabemos que la Eloísa Díaz, como la primera mujer médico, y no podían entrar. Mi abuela, que quiso estudiar medicina, se disfrazaba de hombre para ir a clase. Se cortó el pelo como niñito y iba disfrazada de hombre, porque si no, no los dejaban entrar a clases de anatomía y tal, ¿ya? Y en términos como del mercado del trabajo, así de reconocerlas como trabajadoras, como les digo, va a ser recién después de los años 70. Incluso más fuerte, yo les diría, después de la crisis del 82, donde viene la primera gran crisis económica, o sea, del último tiempo, ¿no? Y ahí, en ese periodo, hay tal cesantía, y se suma el fenómeno de la dictadura en Chile, que ahí recién las mujeres van a entrar como el mercado del trabajo y generar recursos para sostener a los hogares, como más reconocidas. En el mundo agrario, por ejemplo, era normal que las familias se fueran a trabajar al campo, ¿ya? Entonces, el patrón de fondo contrataba a una familia, pero el único que contrataba era el hombre de esa familia. Y la mujer trabajaba igual a veces en el fondo, pero no era reconocida como trabajadora. Recién van a aparecer las mujeres en el mundo de la agricultura reconocidas, después, como les digo, de los 80, que cuando aparece toda esta lógica de las temporeras, recién ahí aparecen sindicatos de mujeres, o participación de mujeres en sindicatos. Imagínense, la tradición sindical, si ustedes quieren, es como desde los años 20, desde 1920 en adelante. Pero sin embargo, los sindicatos solamente eran de hombres, pues. Y recién van a tener mujeres, o las cooperativas y todo esto eran de hombres. Las mujeres aparecen con fuerza recién después. Todavía las diferencias, las tasas de participación son muy grandes, las diferencias entre hombres y mujeres, como 20 puntos, ¿ya? Entonces, por eso, lo que va a quedar asociado como a la ciencia económica va a ser aquello que está intermediado por el dinero. Y lo que está fuera de esa intermediación, entonces, no es considerado como parte de la economía. En esta nueva lectura que hay desde la economía neoclásica. Y ahí, si ustedes quieren, también hay pugnas políticas, pues. El monetarismo es como que el que fue ganando la batalla. Me dan un segundito que me acaba de sonar el timbre. Disculpen que se cayó toda la... Un segundo. Ya. Disculpen, mira, todo esto quedó grabado, se cayó la computadora para que ustedes vean. Ahí está, ya. Consulta, comentarios, Cristóbal. El tema de la economía neoclásica, entonces, ¿es cuando solamente lo monetario tiene relación con la economía? Es que, claro, pues eso es lo que pasa. O sea, vamos a verlo ahora en el flujo circular de la economía. Nos vamos a meter a mirarlo ahí con más cuidado. Como es un poco más largo, prefiero que lo comencemos a ver eso en la próxima clase. Pero efectivamente es como, es lo que se mide, lo que aparece en el PIB, si ustedes quieren. ¿Ya? Sí, Krishna, apenas habiliten el aula, les voy a subir el trabajo. ¿Ya?
es lo que aparece en el PIB. El Producto Interno Bruto lo que va a hacer, bueno, después lo vamos a mirar con más cuidado, pero va a contabilizar todo lo que pasa en la economía. Ustedes el próximo semestre lo van a ver en macro, ¿ya? Ahí les va a quedar súper claro, pero todas las acciones de compra, venta, todos los traspasos, los intercambios monetarios, son lo que quedan medidos en el Producto Interno Bruto, ¿ya? Y entonces solamente queda visibilizado, por eso les digo, en eso, y hay diferentes formas de medir el PIB, por el lado de la renta, por el lado del gasto. Bueno, acá, si quieren, en este mismo estudio, yo creo que lo tengo súper detallado, así que acá lo pueden mirar con cuidado, después a los que les interese como profundizar un poquito más en esto, ¿ya? Pero es como todo aquello que es productivo, monetarizado, todo esto de acá es lo que mide el PIB, como es solamente este cuadrito que está acá. Todas las acciones productivas no monetarizadas quedan invisibles. Por ejemplo, si alguien va a ir a ayudar, si alguien trabaja en la fábrica familiar y no recibe salario a cambio y va a ayudar, eso tampoco queda contabilizado, ¿ya? Y sin embargo, eso uno dice, para esa unidad productiva, eso es súper importante. Todo lo reproductivo monetarizado muchas veces también queda un poco invisibilizado, ¿sí? Y todo lo reproductivo no monetarizado también está fuera, o sea, el cuidado de los hijos, el aseo de las casas, todas las actividades que sostienen como la vida tampoco aparecen en el Producto Interno Bruto, ¿ya? Profe, ¿Sí? entonces en esta época comienza igual la precarización del trabajo, de la calidad de vida de las personas. Ay, es que este sistema, bueno, hoy día yo creo que tenemos muchas herramientas como para tener esa mirada crítica, ¿ya? Ahora, cuando uno lo mira desde la óptica, por ejemplo, de Adam Smith, cuando escribe La riqueza de las naciones, imagínense, estaba en el siglo XVIII, les voy a contar así, Adam Smith era escocés, y llega a Inglaterra, una isla que estaba ahí, mucha gente saliendo del campo a la ciudad, llegando a la ciudad, el desarrollo industrial estaba partiendo, así como agarrando fuerza. En ese contexto hay como mucha esperanza puesta en que este desarrollo industrial y este desarrollo tecnológico va a resolver muchos problemas de la humanidad, si ustedes quieren. Y Adam Smith, cuando escribe La riqueza de las naciones, lo que él va a decir, gracias a que en este mundo, en la ciudad, cada uno puede especializarse como en algo, eso me va a permitir a mí acceder a esa variedad de productos que me costaría mucho resolverlo yo. Y de hecho, La riqueza de las naciones como que está capítulos, muchas páginas contando, así, no sé, si antes yo tenía que coserme la ropa, hacerme los zapatos, eso toma tiempo y probablemente si yo no soy especialista en hacer eso, va a ser súper difícil para mí que me quede bien. Imagínense, yo me tengo que coser los zapatos, ¿cachai? Yo no tengo idea de cómo se hace eso. O probablemente alguien que no tiene una motricidad fina muy desarrollada va a pasar frío, qué sé yo, ¿ya? Entonces, lo que él dice es cuando tengo la especialización del trabajo, es lo que va a permitir como este desarrollo de la sociedad. Entonces, el mercado lo que va a posibilitar es que la gente especialice más su trabajo. Entonces, si yo soy buena, no sé, para hacer los zapatos, yo voy a hacer los zapatos de toda mi comunidad. Y voy a poder intercambiar zapatos por comida, por, no sé, y va a haber un carnicero que va a ser seco en elegir la carne, cortar. Lo mismo, a lo mejor a mí me costaría muchísimo ir a matar un animal y hacer ese trabajo, pero el carnicero lo hace.
y a lo mejor iba a haber un panadero que va a estar y que va a tener toda la habilidad, la receta, la tradición, y va a tener el mejor pan en mi mesa. Entonces lo que va a decir Adam Smith, lo que se está imaginando él, es que esta dinámica, este mercado que favorece la especialización de la mano de obra, es el que va a generar un mayor bienestar a la sociedad, ¿ya? Ese es el énfasis que tiene Adam Smith en su obra, y no la mano invisible, que muchos como que le han puesto mucho énfasis, pero eso es una lectura que hace Friedman en los años 80, 70, y que además hoy día investigadores dicen está muy influenciada por el modelo de Hayek, que Hayek también estuvo en esa, es contemporáneo a Friedman, de los años 60. Entonces no es la lectura de la economía clásica que tenía Adam Smith. Adam Smith es más, Adam Smith tiene un libro que es un libro de ética, que es como de los sentimientos morales, la ética y los sentimientos morales. O sea, no está pensando en que la gente es profundamente individualista y que tiene que trabajar para sí, para enriquecerse. Él lo que está pensando es que esta dinámica colectiva y que la especialización social del trabajo lo que va a generar es como un bienestar colectivo, ¿ya? No está pensando, y ese bienestar colectivo va a estar asociado al bienestar individual también, ¿ya? Y ahí va a aparecer lo que se llama el utilitarismo, que va a separar, como que en el fondo dejo de pensar a los individuos como dentro de una sociedad, y los pienso como individuos autónomos que están tomando decisiones desconectadas, de forma desconectada, ¿ya? Entonces, como que hay que entender en el contexto donde fueron levantadas estas teorías, y uno dice, bueno, la economía clásica, en el fondo está pensando en la administración del trabajo, en la generación de precios, en la generación de mercados, para que exista este intercambio social, ¿ya? ¿Cuándo van a empezar a aparecer como todos los sistemas financieros? Va a ser a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y ahí van a ser los economistas institucionales, el Veblen, que es súper poco conocido en las escuelas de economía, y sin embargo uno lee a Veblen con artículos de fines, por eso de no sé, 1800 y algo, fines del siglo XIX, donde él dice la crisis que va a haber producto del crecimiento exponencial que va a tener el sistema financiero. Veblen, un siglo antes, está prediciendo la crisis que viene al siglo después, ¿ya? Entonces, el problema va a ser después, claro, en el siglo XX, el desarrollo de los sistemas financieros, estos mercados que están completamente desregulados, y ahí uno lo puede sumar además con las dinámicas imperialistas, colonialistas, patriarcales y todas esas, ¿ya? Pero entonces ahí, recién hoy día, es como que empiezan a levantarse alarmas de que hay algunas prácticas que o esclavizan a sectores, digo, productivos y reproductivos, pero recién esos son temas como, hoy día recién empiezan a aparecer. A propósito, por ejemplo, del endeudamiento. Ya cuando uno dice hoy día, la gente no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. En el fondo, tiene que pagar tantas deudas que no le queda de otra que trabajar bajo las condiciones que sea y trabajar muchísimas horas al día para poder hacerse cargo de todas estas deudas, para no querer pegarse un tiro. Y más, mucha gente se ha pegado el tiro, digamos, porque ha estado muy sobrepasado. Y si no, hay que ir a darse la vuelta al Costanera Center. Me imagino que ahora ya habrá limpiado, pero eso hay partes donde está lleno de testimonios de gente que fue a lanzarse del molpo. Asúmele a eso como todo el impacto ambiental y tal, que son como los problemas, la catástrofe del sistema económico de hoy, y que todo el mundo dice, y eso está muy asociado de nuevo a la medida que ocupamos, pues, cómo medimos, porque si estamos mirando solamente lo productivo monetarizado, es como no hay techo ecológico acá, ¿ya? Entonces lo único que voy a ver es que crezca, que crezca, que crezca, pero no estoy mirando un criterio de sustentabilidad, porque no estoy agregando las dimensiones de lo reproductivo, ¿ya? Entonces, por eso les digo, para mí sería súper fácil como agarrar el Mankiw y seguirlo, es un manual, así es como que están todas las clases armadas,
Pero es una irresponsabilidad también hacerlo porque sabemos que eso ya no funcionó, está súper poco vigente. Entonces, la única forma de que tenga sentido que lo estudiemos es que lo miremos críticamente para poder entender el lenguaje, para poder hacer las transformaciones que sea necesario hacer en estos contextos, ¿ya? Porque si miramos que estamos en un mundo donde lo único que queremos es que crezca, que crezca, que crezca, y nada en la naturaleza crece de manera infinita y exponencial, bueno, entonces estamos con un problema, ¿ya? Estamos con un problema ecológico, si ustedes quieren. Porque estamos agotando los recursos de las generaciones que vienen hacia el futuro. No solamente estamos consumiendo lo que nosotros necesitamos, sino que estamos dejando a las generaciones futuras sin tener para consumir, y agotar esos recursos ecosistémicos tiene consecuencias como el COVID que estamos viviendo hoy día. O sea, sabemos que una de las razones por las cuales estos virus aparecieron es porque no tienen los controles biológicos que antiguamente tenían. ¿Y por qué no están esos controles biológicos? Porque los espacios que antiguamente eran de protección y servían de estas barreras naturales han sido deforestados. ¿Para qué? Para generar más producción de alimentos, más producción de biocombustible y tal, ¿ya? Y además, la pérdida de biodiversidad de especies en los últimos años es una cuestión catastrófica. Tanto que programa Naciones Unidas, así como que tiene miles de llamadas de alerta, y ha generado miles de fondos y ha tratado de buscar soluciones de mercado a estos problemas, pero en la práctica, en los últimos 10 años, a pesar de que se han hecho todas las alertas, no se ha avanzado nada, al contrario, se ha continuado retrocediendo. Entonces ya parece que está quedando claro que las soluciones de mercado no resuelven estos problemas. Y por eso les decía, es tan interesante que nos podamos meter, dedicarle a lo mejor más tiempo a esos puntitos de los estudios del análisis de los recursos comunes, de los bienes públicos, porque eso sí que hoy día son temas ultra vigentes, ¿ya? Pero la única forma también de leerlos como de forma más comprensiva es sacarlos un poco de la lógica del manual. Consultas. Está todo claro, profe. Ya, súper. Vamos a dejar la clase hasta ahí, porque estamos ya como en el tiempo, como estamos partiendo, estamos introduciendo. La próxima clase vamos a ver el flujo circular del dinero, esto que tengo acá, ¿ya? Y acá en el flujo circular de la renta nos vamos a meter con cuidado a mirar eso, como para ir entendiendo el flujo de lo que se entiende y como en el fondo la crítica que se le hace a esta visión solo productiva monetarizada, entonces vamos a ampliarlo, ¿ya? Y eso, por mientras, si quieren vayan descarguen el ManQ, descarguen la parte, como les digo, para la explicación de los gráficos, es ultra útil. Además de eso, también hay videos, hay un sitio de economía y desarrollo que se los voy a compartir después, está en YouTube y que tiene así como unas clases ultra didácticas de los grafiquitos para que cuando veamos elasticidad y todo eso, sea más fácil comprenderlo, ¿ya? Y aplicarlo y calcularlo. Pero eso deberíamos, como que a la primera prueba, deberíamos tener como esta parte introductoria y la parte de mercado. ¿Ya? ¿Sí? Y bueno, nada, pues cualquier duda, consulta, vamos por mientras, como ya recibieron el programa, ahí tienen mi correo, yo voy a insistir a la Janet a que me habiliten el aula para que podamos empezar a trabajar con el sistema de los reportes y para poderles cargar todo el material. Ahí yo también les voy a cargar el ManQ y todo eso, además del programa y tal. Gracias, profe. ¿Ya? Y la grabación de la clase va a quedar, y apenas tengamos el aula habilitada, igual la vamos a cargar, para que se queden tranqui si sus compañeras o compañeros les consultan, porque no les va a aparecer en el aula, que es porque yo todavía no tengo el acceso. ¿Vale? Así que, pero apenas yo tenga acceso, les cargo este material que va quedando grabado acá en mi computadora. Profe.
Ay, ¿qué? Casi se me va. No, que la profe Janet como que está pasando un tema personal muy complicado en esta semana y, o sea, al menos tiene como un receso durante toda esta semana en la universidad. Entonces, si quiere como, no Ya. sé, insistir por el tema del portal, es mejor que le mande un correo a Laurita Ya, directamente a ella. Javiera, sí, yo la verdad que lo había copiado a la Patti. No, sin saber lo que tú me cuentas de Janet, yo le había escrito a la Patricia. Pero le puedo escribir a la Laura Ya. también, sí. Sí, que es porque no está respondiendo ningún correo o si está contestando son cosas, pero muy mínimas, casi nada. Ya, Eso era, ya. profe. Ya, gracias Javiera por avisar. No sé, espero que no esté ella enferma. Que el año pasado. No sé, no sabemos en todo caso, pero al menos esta semana como que no hizo clase y como dudas como más de alumnos que las canalizáramos con el centro y cosas así. Ya, ojalá que no, porque el año pasado estuvo bien enferma ella, pero se ha cuidado tanto que sería una pena que le hubiese pasado algo. Pero ya, muchas gracias Javiera por contarme. Miren, en todo caso, si se llegara a demorar un poco esto, no nos hacemos problema y yo voy cargando las clases a mi canal de YouTube, ¿ya? Esa puede ser también una alternativa. También pues. Sí, también puede ser. Eso sí, editada esta última parte para que no aparezca el problema de la Yaret. Ya estoy súper preparada para editar los videos en YouTube, así que no hay problema. Buena, profe, gracias. Que esté bien. Ya, un abrazo. Qué pena no poder verles. Créanme que me tiene muy mal esto de seguir haciendo clases virtuales, pero bueno, nada. Que Siempre esté más súper. rico. Chao, profe. A ¿Ya? todos yo creo, profe, saludos, que esté bien. Sí, cuídense mucho, cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Besitos, cuídense mucho. Buen inicio del semestre. Chao, profe, que esté bien. Ya, y ahí apenas tenga el aula, ahí vamos cargando todo. ¿Ya? Eso.